Y ahora vamos con Alcance Regional de la Basílica de Luján, Argentina, de Enrique Montiel y Alejandro Soto. Gracias. Bueno, muchas gracias por permanecer aquí. Justo nosotros les vamos a hablar como... ¿Está la presentación? Gracias. Sobre el alcance regional de la Basílica de Luján en Argentina, que es este lugar. Siguiente, por favor. Bueno, pues el objetivo de nuestra presentación es revelar cuál es el alcance regional de los desplazamientos por motivos religiosos hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Argentina y un poco cuáles son las interacciones que se dan en este lugar. Bueno, primero pues es importante comenzar con la parte teórica, digamos la parte que sustenta este trabajo, y pues el concepto que decidimos utilizar es el de alcance regional. Entonces explicaré un poco de qué se trata. Y pues este concepto deriva de una corriente de pensamiento, digamos, más amplia, que es la interacción espacial. Esta es propuesta por Edward Ullmann en 1954 y digamos que lo que menciona es que habla de las relaciones de movimiento, de bienes, de personas, de comunicación, de ideas, de información y obviamente de capital, que pues tienen lugar en un espacio determinado. Esta teoría pues tiene un enfoque totalmente económico y trata de explicar el comportamiento espacial a través de las relaciones que existen entre los consumidores y los que proveen los servicios y las mercancías en cierto territorio. La que sigue, por favor. La interacción espacial, digamos que se puede abordar desde tiene tres formas interpretativas. Primero es el movimiento de fenómenos de un lugar a otro. Posteriormente es las interacciones humanas que tienen desde el lugar en que llegan las otras personas, desde el lugar en que se mueven las personas. Y la última pues es la de el movimiento de flujos y de personas. El alcance regional, lo que, digamos, ¿cómo explicarlo? La interacción espacial, lo que dice es cómo se relacionan estos factores en un espacio. El alcance regional, lo que revela es hasta dónde llega esta interacción, cuáles son los límites de esta interacción. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del alcance regional hay dos conceptos importantes. Uno es el umbral y el otro pues es el propio alcance. El umbral hace referencia a, digamos, la distancia mínima requerida para que, la distancia mínima requerida de demanda para que la actividad económica en un lugar sea sustentable, sea favorable. Y el alcance es lo contrario, digamos, es la distancia máxima a la que un fenómeno se puede expandir. La que sigue, por favor. Y, digamos, por otra parte, también es importante mencionar los desplazamientos por motivos religiosos. Esto generalmente pues tiene que ver con las peregrinaciones. Es importante hacer la diferencia entre peregrinaciones y turismo religioso, ya que las peregrinaciones pues tienen una finalidad, digamos, distinta. Si bien las dos buscan una interacción con pues esta parte divina, con esta parte religiosa, las peregrinaciones van a tener otras motivaciones. Pueden ser, por ejemplo, por devoción al propio santuario. Pueden ser instrumental, el hecho de que se muevan para pedirles algo a la divinidad. Incluso en algunas cosas obligatorio. Mientras que para el caso del turismo, pues es más, sí tener esta cercanía con lo divino, pero es más relacionado a la parte económica, es más relacionado a los servicios, más relacionado a la experiencia, no es como tal cual que esté relacionado
o sea, que él sea devoto de la religión. Para un peregrino sí, para un turista pues no es tan necesario. La que sigue. Más. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de la Basílica de Luján. Esta comienza a principios del siglo XVII, cuando un hacendado portugués que habitaba en la zona de La Pampa, vamos a apurarnos, pide a uno de sus amigos que se encuentra en Brasil que le envíe una imagen de la Virgen para construirle una capilla. Entonces su amigo le envía dos imágenes, una es de la Virgen Madre de Dios y la otra es la Inmaculada Concepción. Entonces las imágenes llegan a Buenos Aires y las van a transportar a esta ciudad que se llama Sumampa. Siguiente. Pero cuando llegan a la orilla del río Luján, por donde pasaba el camino real hacia el Alto Perú, deciden acampar. Y al día siguiente, cuando piensan partir, encuentran que la carreta no puede moverse y los bueyes no pueden mover la carreta. Entonces deciden liberar un poco de carga, pero continúa sin moverse. Al final deciden bajar una de las imágenes, la de la Inmaculada Concepción, y los bueyes muy fácilmente pueden mover la carreta. Si la vuelven a subir, ya no pueden moverla. Y es algo que le llaman el milagro. Este es el lugar donde supuestamente ocurrió el milagro. Siguiente. Bueno, para 1685 se dona el terreno donde actualmente se encuentra la Basílica de Luján, y ahí tenemos una pequeña línea del tiempo sobre los cambios que ha tenido el templo. Principios del siglo XVIII adquiere el carácter de parroquia y se construye un nuevo templo más grande debido al aumento en los devotos que llegaban al lugar. La construcción del templo actual se lleva a cabo hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque esta no fue terminada sino hasta 1936. Siguiente. Esta es una imagen de la construcción de la Basílica de Luján en el año 1925, todavía no tienen las torres. Siguiente. En el 2015 hubo una inundación que afectó a la iglesia y se inundó una cripta donde se tenían conservadas imágenes de la Virgen María en sus diferentes advocaciones de varios países en América Latina. Siguiente. Bien, aquí les presentamos un corema. Un corema es una representación gráfica del espacio en la estructura más elemental. Se representa con formas geométricas y, digamos, la finalidad del corema no es representar a detalle los lugares, sino representar más bien la distribución de las cosas que hay en el espacio. Aquí, digamos, lo importante, lo que hay que resaltar es primero pues la avenida de Nuestra Señora de Luján, que es por donde justamente entran todos los peregrinos. Los espacios en azul pues están asociados justamente a esta actividad religiosa, a esta actividad de movimiento de personas. Y atrás de la basílica hay un parque de diversiones. Es curioso porque el parque de diversiones solamente está abierto en la temporada pues vacacional, que es donde se realiza la peregrinación hacia esta zona. Digamos, este espacio tiene un cambio muy interesante de cuando es la peregrinación y cuando es una época no turística. La primera imagen, pues nosotros la tomamos y pues casi no había gente. Por ejemplo, esta es otra imagen que también se tomó y pues es justo lo que se ve. Prácticamente no hay gente en el lugar, y la imagen que sigue es de cuando están ya la peregrinación tal cual. Y la que sigue, por favor. Bueno, este es también un mapa de la ruta de la peregrinación, que es la que se sigue. Incluso la propia Basílica de Luján tiene una página de internet y ahí te vienen las rutas. La fecha de la ruta la peregrinación es el 6 de octubre. Digamos que tiene establecidos bien los puntos donde se pueden empezar a juntar las personas, tiene establecidos puntos como para hidratación, como para servicios médicos. Entonces, digamos, ya es algo que tiene una tradición pues bastante fuerte en este lugar. La que sigue.
Bueno, un poco de lo que cabe también destacar del Corema que ya quedó atrás es que los servicios para los visitantes, como hoteles y restaurantes, pues no se encuentran asociados con el centro de la ciudad de Luján, sino con el lugar donde se encuentra la basílica. Bueno, para revelar el alcance regional o el área de influencia de un sitio religioso, no se mide en la forma económica como lo acabamos de presentar, sino que tiene que hacerse a partir de cuáles son las motivaciones que tienen las personas para llegar, en este caso motivos religiosos, y sí también cuáles son los servicios que van a buscar los peregrinos al llegar a este lugar, y cómo es que de esta manera van a incidir en la economía. Entonces, es así como el alcance regional de la Basílica de Nuestra Señora de Luján puede medirse a través de los lugares de origen de los peregrinos que llegan durante la festividad. Para esto fuimos a Luján y aplicamos varias encuestas. Este es el primero de los mapas en el que se puede apreciar dónde se encuentra Luján en el lado izquierdo del mapa y la zona del Gran Buenos Aires. Esta es la zona que más emite peregrinos hacia Luján, y esto se puede fácilmente asociar debido a la corta distancia que se tiene respecto a la basílica, que del centro de Buenos Aires son aproximadamente 70 kilómetros. Siguiente. Este se convirtió más en un inventario de localidades de la provincia de Buenos Aires, y no todas tienen nombre, solamente las que tienen más de 2 visitantes. Y podemos ver que el alcance de esta zona pues se encuentra estrechamente relacionado con la provincia en la que se encuentra la Basílica de Luján. Los flujos más grandes, pues además del Gran Buenos Aires, que es de cerca de 170 personas, pues corresponde a las ciudades más grandes de la provincia, que son La Plata y Mar del Plata, mientras que flujos de menor tamaño se dirigen hacia el resto de la provincia. La siguiente. Y finalmente este es un mapa a una escala diferente que muestra un alcance mucho más regional, en el que los flujos se dirigen a Luján no solamente desde el interior de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sino de otras partes del interior de la República Argentina, pero la intensidad no es tal como la de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto los países que se encuentran alrededor, como Uruguay, Chile, Paraguay y el sur de Brasil. Cabe mencionar que Nuestra Señora de Luján pues es considerada patrona, además de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Además encontramos algunos flujos que se dirigen hacia la Ciudad de México, 2 hacia España y 1 hacia Suiza. Siguiente. Esta es la procedencia geográfica de los visitantes. Son 171 del Gran Buenos Aires y 151, más o menos parejo, del resto de la provincia de Buenos Aires. Del resto de Argentina son muchos menos, son apenas 24, 13 son del extranjero, y en la imagen que se encuentra de fondo, que es un mural en la avenida Nuestra Señora de Luján, que llega a la Basílica, pues puede observarse un poco la dinámica del alcance regional, puesto que en el fondo se encuentra la Virgen y a sus lados se encuentran las banderas de los países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y del lado derecho de la imagen alcanza a verse un estandarte con la figura de la Virgen de Guadalupe. Siguiente. Ya a manera de conclusión, pues podemos decir que los servicios que se ofrecen en Luján, sobre todo más bien, que están asociados a la Basílica de Luján, no tal cual al centro de la ciudad. De hecho, el centro de la ciudad queda como una parte secundaria respecto a los visitantes que van a la Basílica. Todos los servicios que son turísticos están asociados a la Basílica. Cuestiones de restaurantes, hoteles, incluso muy cerca está la estación de autobuses. La estación de autobuses no llega al centro de la ciudad, llega a la Basílica. Y la Basílica está en la periferia de la ciudad. Además de que, pues, el umbral está referido, sobre todo, como ya mencionó mi compañero, a la Gran Buenos Aires. O sea, realmente es un umbral muy local, pero muy intenso. La mayoría de los visitantes vienen de la Gran Buenos Aires, y digamos que ese sería como el umbral, que es como la zona mínima para que se pueda practicar la actividad económica.
Y finalmente podemos decir que encontramos el alcance en 3 escalas, aunque en decremento según la distancia a la que se refiere. Por ejemplo, los flujos son más intensos respecto al Gran Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, mientras que un alcance regional se limita al resto de las provincias argentinas y a la parte sur de Sudamérica, a los países circundantes, mientras que el alcance mundial es el de menor peso y que incluye flujos provenientes de América del Norte y Europa. Eso sería todo. Las siguientes son las referencias. Gracias. $14.55. Muy bien, ¿eh?